Este pasado sábado estuve en La Sexta Noche y en un momento del debate estuvimos discutiendo sobre si la reforma laboral había incrementado o no la temporalidad en España. Veámoslo. Respondiendo a Gonzalo a esto último, hoy la tasa de temporalidad es bastante más baja que antes de la reforma laboral. La temporalidad antes de la reforma laboral... Del 12 ahora la temporalidad ha subido. Da igual lo que antes, 12 ahora ha subido. Da igual lo que digas, si la gente trabaja y sabe lo que pasa. Vamos, sí, la gente a lo mejor trabaja hoy. Claro, pero que saben lo que pasa y saben lo que les pasa a sus hijos. A lo mejor Elisa no se acuerda de cuál era la temporalidad en el año 2004. Ah, no, claro, porque ellos no vivían en el año 2004. Perdona, Rayo, Gonzalo, Elisa, si la gente tiene tanta memoria, tú estabas en el mercado laboral en 2004-2005, ¿me puedes decir cuál era la tasa de temporalidad en 2004 y 2005? Yo no te estoy hablando de que se sepa tal tasa. Yo sé que sabían que en 2004 a lo mejor yo era fija en 2004, sí, bueno, fíjate, eso, y ahora ya no soy fija, pero y eso lo sabe todo el mundo, ellos, de sus hijos, de sus vecinos y de sus yernos. Elisa, eso se llama cherry picking, se llama... Rayo, haces trampa. Se llama la tasa de temporalidad en el año 2004 o 2005 era del 35%. Compáralo con el 12, Rayo. De la población ocupada. Es que en el 2012 se había destruido masivamente empleo temporal. Tú tienes, es que es una comparación tienes que comparar crisis con crisis, bonanza con bonanza. Tienes que comparar periodos en los que la tasa de paro estaba en el 14%, como lo está ahora, con la tasa de temporalidad en esos mismos momentos. Cuando la tasa de temporalidad estuvo en el 14% en periodos anteriores, cuando la tasa de paro estuvo en el 14% en periodos anteriores, la tasa de temporalidad estaba en el 32-33%, hoy en el 26%, por tanto la reforma laboral no ha aumentado la temporalidad, la ha reducido insuficientemente. La temporalidad sigue siendo un problemón de la economía española. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que luchar contra la temporalidad porque es un drama, es una lacra, pero criticando la reforma laboral cuando la reforma laboral no ha hecho nada por promover la temporalidad es un error. La temporalidad es un problema estructural de la legislación laboral española, no de la reforma laboral del PP. Estáis engañando, estáis mintiendo, estáis confundiendo a la gente cuando culpáis a la reforma laboral de algo que es estructural a la legislación española en plena desde el año bonanza 84. económica. Por clarificar la cuestión, mi objetivo en este vídeo es doble. Primero, demostrar que la reforma laboral no ha elevado la tasa de temporalidad en España por encima de los niveles que ha alcanzado en los últimos 30 años. Segundo, explicar por qué la comparación que en un momento plantea Gonzalo Bernardos entre la tasa de temporalidad de 2012 y la tasa de temporalidad en la actualidad no tiene sentido y por tanto no es una comparación adecuada. En primer lugar, la tasa de temporalidad actual, tasa de temporalidad post-reforma laboral, es una tasa de temporalidad anormalmente elevada en la historia reciente de España. En absoluto. Como podemos ver en este gráfico, la tasa de temporalidad a lo largo de los 90 y a lo largo de los primeros años del siglo XXI, durante la burbuja inmobiliaria, estuvo sostenidamente por encima de sus niveles actuales. De hecho, estuvo por encima del 30%, cuando en la actualidad oscila, según el trimestre, entre el 26 y el 27%. Por lo tanto, tenemos una tasa de temporalidad apreciablemente más baja que la que había en España durante otros marcos laborales distintos a la reforma de 2012. Una tasa de temporalidad unos 6, 7, 8 puntos inferior a la que había en los 90 y a la que había entre 2000 y 2007. Por supuesto, uno podría decir que quizá nuestra tasa de temporalidad en la actualidad es anormalmente baja debido a que no estamos haciendo comparaciones homogéneas. Podría suceder que cuando la tasa de paro es muy baja, la tasa de temporalidad es muy alta debido a que el empleo que se genera es esencialmente temporal. Y en cambio, cuando la tasa de paro es muy alta, la tasa de temporalidad tiende a ser baja porque estamos destruyendo esencialmente empleo temporal. Por tanto, para que la comparación fuera homogénea, deberíamos comparar periodos donde la tasa de paro era parecida a la actual, en torno al 14%, y la temporalidad que había en esos distintos periodos.
Pues bien, en el gráfico que podemos observar a continuación, cortesía de la Fundación BBVA, lo que observamos es cuál era la tasa de temporalidad en España en distintos momentos históricos en los que la tasa de paro ha estado cerca de sus niveles actuales, entre el 13 y el 15%. Y como podemos observar en el recuadro que he destacado en rojo, la tasa de temporalidad en esos momentos rondaba el 33-34%, cuando en la actualidad la tasa de temporalidad es del 26-27%. Por tanto, el marco laboral post-reforma de 2012, si algo ha hecho, ha sido reducir en algo la temporalidad que había en España. ¿Y por qué la ha reducido? Bueno, pues por una razón muy sencilla. En la medida en que la diferencia entre el coste de despido del trabajador indefinido y el coste del despido del trabajador temporal se han estrechado, sigue siendo todavía una diferencia muy importante, pero es menor de la que había antes de 2012, el sesgo empresarial a contratar trabajadores temporales con preferencia a trabajadores indefinidos se ha reducido. Es decir, la llamada dualidad del mercado de trabajo, el hecho de que haya una parte del mercado de trabajo con contratos indefinidos y blindados frente a las contingencias de la economía y que haya otra parte del mercado de trabajo que sea trabajadores temporales, que son la variable de ajuste cuando vienen mal dadas y cuando vienen bien dadas, esa dualidad, esa segmentación del mercado de trabajo debido a la legislación laboral no es que haya desaparecido ni muchísimo menos, España sigue teniendo una tasa de temporalidad altísima, pero sí es menor de lo que solía ser antes de la reforma laboral de 2012. Tan es así, insisto, que la reforma laboral de 2012 no afecta en absoluto a la contratación temporal. No hay ninguna medida en la reforma laboral de 2012 que promueva la contratación temporal. No hay ninguna medida que afecte siquiera a la contratación temporal. Desde el año 2012, si algo ha sucedido, es que el coste de indemnización por despedir a trabajadores temporales ha aumentado, no ha disminuido, no se ha vuelto más sencillo. Lo que sí hizo la reforma de 2012 es abaratar algo el coste de la indemnización por despido de los trabajadores indefinidos, pero no de los temporales. Y justamente por eso la comparación que pretende hacer Gonzalo Bernardos para de alguna manera culpar a la reforma laboral de haber incrementado la temporalidad, comparación entre la tasa de temporalidad de 2012 con la tasa de temporalidad actual, es una comparación tramposa. En efecto, en el cuarto trimestre de 2011, justo antes de aprobar la reforma laboral, la tasa de temporalidad era del 24,6% del conjunto de asalariados y hoy esa tasa de temporalidad es del 26,6%. Por tanto, es cierto que entre finales de 2011 y la actualidad la tasa de temporalidad ha subido en 2 puntos. ¿Pero por qué digo que esta comparación es tramposa? Pues por lo mismo que decíamos antes, hay que comparar periodos en los que la tasa de paro es similar, no periodos en los que la tasa de paro es distinta. La tasa de paro a finales de 2011 superaba el 20%, hoy está en el 14%. Durante el primer periodo de la crisis económica, es decir, antes de la reforma laboral, entre 2007 y 2011, el empleo que se destruyó fue básicamente empleo temporal, porque el despido indefinido era muy caro y por tanto las empresas priorizaban prescindir de los trabajadores temporales, aunque fueran más baratos y más eficientes que los trabajadores indefinidos, simplemente porque despedir a los indefinidos les salía carísimo. Entre el año 2007 y el año 2011 se producen 2 millones de despidos de asalariados y de esos 2 millones, 1,5 son asalariados temporales, es decir, el 75% de toda la destrucción de ocupación asalariada se concentra en los trabajadores temporales porque era mucho más barato despedirlos a ellos que a los trabajadores indefinidos. Pero, ¿qué sucede a partir del año 2012, cuando la reforma laboral reduce algo la diferencia entre el coste del despido de los temporales y el coste del despido de los indefinidos? Pues que desde el año 2011, desde finales de 2011, en España se han creado 1,7 millones de empleos. En realidad, si midiéramos desde el año 2014, que es cuando empieza la recuperación, se crean más. Pero comparando desde finales de 2011, antes de la crisis 2012-2013, desde finales de 2011 a la actualidad, 1,7 millones de empleos. De ellos, 700.000 son temporales.
Por tanto, cerca de 1 millón de empleos asalariados que se han creado en España son asalariados indefinidos. Esto, en cierta medida, rompe el patrón histórico de la economía española en los últimos 30 años. Como hemos dicho antes, cuando España crecía, creaba mucho empleo temporal y cuando España decrecía, destruía mucho empleo temporal. Lo que ha sucedido tras la reforma laboral es que sí, obviamente hemos creado mucho, demasiado empleo temporal, pero mucho menos del que era normal o era habitual que creáramos con otro marco laboral que abarataba muchísimo la contratación y el despido temporal en relación con la contratación y el despido indefinido. Por tanto, si la reforma laboral no ha creado, no ha masificado, no ha amplificado la contratación temporal en España, ¿por qué nuestro país tiene una tasa de temporalidad tan sumamente alta, entre la primera y la segunda mayor de Europa, según el trimestre en el que lo estemos comparando? ¿Por qué nuestro país tiene una tasa de temporalidad tan sumamente alta? Bueno, esto viene no de la reforma laboral del año 2012, sino de una reforma laboral que aprueba el Partido Socialista en el año 84. En el año 84 el mercado laboral español estaba muerto, no generaba empleo, y el Partido Socialista lo que hace es, bueno, facilitemos que al menos se cree empleo temporal, porque es mejor un contrato temporal que estar en el paro. Quien es responsable, por tanto, de la legislación que multiplica la contratación temporal en España es, repito, el Partido Socialista en el año 84. Y esa invitación de la legislación laboral a recurrir, a abusar del contrato temporal no ha cambiado sustancialmente desde entonces. De hecho, el mayor cambio para reducirlo ha sido, en todo caso, la reforma laboral del año 2012. ¿Y por qué no ha cambiado demasiado desde entonces? Pues porque las circunstancias que llevaron al Partido Socialista a aprobar la reforma laboral del año 84, que promovió la contratación temporal, siguen en gran medida vigentes. El coste de despido del trabajador indefinido en España, a pesar de la reforma laboral de 2012, sigue siendo muy caro. De acuerdo con la OCDE, somos el país europeo con el despido indefinido más caro, junto con Portugal. ¿Esto qué significa? Pues significa que los empresarios son bastante renuentes a aumentar la contratación indefinida por el riesgo a que tengan que prescindir en el futuro de ese trabajador y lo tengan que hacer a un coste muy alto. Por tanto, si la contratación indefinida no es algo que se promueva con fluidez, salvo cuando la economía está creciendo mucho, lo único que queda es recurrir a la contratación temporal. El problema es que la contratación temporal lastra la carrera laboral de aquellas personas que la sufren y por tanto tampoco debería ser la alternativa basurienta en la que se basara la economía española, el mercado laboral español. Así que, en definitiva, existen dos grandes opciones. Una de ellas, favorecida, defendida por Podemos, que es prohibir o regular muchísimo la contratación temporal para, en cierto modo, volver al régimen anterior a 1984. El problema de esta alternativa es que si mantenemos el coste de la contratación indefinida muy alto, va a haber menos contratación temporal, sí, pero no va a haber más contratación indefinida. Y, por tanto, menos contratación temporal, misma contratación indefinida, en conjunto es menos contratación agregada, menos creación de empleo. Existe otra posibilidad, que es rebajar el coste de la contratación indefinida para que, al mismo tiempo que penalizamos o dificultamos la contratación temporal, no desincentivemos como ahora la contratación indefinida. En ese caso sí habría menos contratación temporal, pero al mismo tiempo incrementaríamos la contratación indefinida y no se produciría una merma en la contratación total. Esa es la alternativa que habría que explorar, pero es una alternativa que, por desgracia, no defiende ningún partido político. De ahí que todos ellos, en general, hayan perpetuado el régimen que inauguró el Partido Socialista en el 84, que es mantener la contratación indefinida muy cara y flexibilizar la contratación temporal, aun cuando ello genere problemas muy serios tanto para los trabajadores que la padecen como para la productividad del conjunto de la economía, porque ¿qué empresario va a invertir en formar y capitalizar a un trabajador que va a estar apenas unos meses en su empresa y que al cabo de esos meses va a reemplazar por otro trabajador que también va a estar solo unos pocos meses en la empresa? En todo caso, y al margen de estos debates más de fondo, lo que sí debería quedar claro, a tenor del debate que mantuvimos en la sexta noche, es que, primero, la tasa de temporalidad hoy es más baja de lo que solía ser con
contextos macroeconómicos similares en España gracias a la reforma laboral. La reforma laboral no ha promovido la temporalidad, sino que la ha desincentivado. Y segundo, la comparación de la tasa de temporalidad del año 2011 con la tasa de temporalidad actual es una comparación tramposa. Hemos de comparar tasas de temporalidad en contextos macroeconómicos similares. Si no, sería tan demagogo como decir que como la tasa de paro a finales de 2011 era muy superior a la tasa de paro actual, toda la reducción en la tasa de paro que hemos experimentado desde el año 2011 es gracias a la reforma laboral. Y eso obviamente no es así. Por tanto, la reforma laboral no ha impulsado la contratación temporal, sino que la ha desincentivado. No lo suficiente, por eso seguimos teniendo una tasa de temporalidad demasiado alta y por eso también hace falta una vuelta de tuerca en nuestra legislación laboral. Pero no una vuelta de tuerca que penalice, que prohíba la contratación temporal al tiempo que se mantiene tan cara como ahora la contratación indefinida, sino una vuelta de tuerca que flexibilice las condiciones de contratación y que por tanto vuelva más fácil para todos contratar indefinidamente y a largo plazo.